Dios los bendiga. A continuación vamos a seguir con nuestro estudio bíblico sobre los dones del Espíritu Santo. Quien les habla, Laura Ramírez. Y estamos ya por el don de hacer milagros. Nuestro versículo base del día de hoy es 1 Corintios 12:10, en el cual encontramos que dice su palabra: a otro el hacer milagros. Recordemos que el Espíritu Santo es quien da como Él quiere y lo hace con el fin de poder edificar a la iglesia. Vemos en la parte de la Biblia interlineal es donde podemos ver cómo fue escrita la palabra en griego y traducida al español. En esta Biblia interlineal vemos al español que dice operaciones de obras poderosas. Ahora, en la parte griega vamos a ver qué operaciones se le dice enérgima. Esta definición, pues como ya lo dije, es operaciones, pero también es un efecto, es una operación propiamente de dotaciones de operaciones de energía. Se centra en los resultados que produce la energía, ¿el poder de quién? Del poder de Dios, en las personas que viven en su fe. Solamente los que están llenos del Espíritu Santo y tienen este don, Dios les da la capacidad, la energía, el poder por medio de su Espíritu Santo para realizar una operación. ¿Operación en qué? En milagros. Primera de Corintios 12:6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos porque Él es el mismo. Entonces, en los milagros podemos ver que hay diferentes milagros y estos milagros son sobrenaturales. El don de los milagros es muy diferente al don de sanidades. El don de sanidad es un don que se ejecuta cuando la medicina todavía puede hacer algo por la persona, cuando las capacidades terrenales todavía pueden hacer algo por nuestro entorno, por la persona como tal. Pero cuando hablamos de milagros es algo sobrenatural, es un poder más allá de lo que se puede hacer a nivel físico o terrenal. Es cuando ya no se puede hacer nada, en el caso de una persona, ejemplo, que tenga cáncer, y que los médicos le den ya como su resultado, la muerte, digámoslo así. Entonces, ¿qué hace el don de los milagros? Que cuando la ciencia ya no puede, actúa el Señor, porque el Señor es Dios de imposibles. Entonces, vamos a ver que en la parte obras poderosas o hacer milagros está escrito en griego dinameo. También es conocido como dinamis o dunamis. En la definición de esto es cuando, como les decía, es algo sobrenatural. Y es un efecto eficaz. Es un efecto que es capaz de hacer que algo imposible se vuelva posible. Es un poder, es un adjetivo que se deriva en fuerza, en eficacia. Entonces encontramos estas dos palabras de dinameo y dinamis, o dunamis, que aparecen 120 veces en las escrituras. Ejemplo de ello encontramos acá en Efesios 6:10, la parte de fuerza. Entonces vamos a leer: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, Él obra poderosamente porque su fuerza es extraordinaria. Y de esa fuerza extraordinaria que Él tiene, Él nos la da a nosotros, pues también según la capacidad que nosotros queramos, porque también recuerden que le podemos pedir al Espíritu Santo y Él nos lo dará, pero es una cuestión de ejercitar qué, ejercitar nuestra fe en Él. Para eso vamos a ver por lo menos en Hebreos 11:33-34 sobre los que conquistaron reinos por medio de la fe. Entonces aquí empieza que por fe conquistaron reinos, esto es un poder sobrenatural. Quisieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas, aquí está la palabra dunamis, de la debilidad. Eso es algo milagroso. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así que podemos ver que el don de los milagros, de hacer milagros, va acompañado del don de fe.
Obviamente que va más acompañado de otros dones, pero ya los vamos a ver. Yo quiero que vean acá cómo también se utiliza la palabra dunamis para poderoso en 2 Corintios 9:8. Y dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, este don de hacer milagros es con el fin de poder hacer una buena obra para el Señor, fortaleciéndonos en Él. Dice su palabra que en medio de la debilidad de nosotros, Él se hace fuerte. Entonces Él obra poderosamente cuando Él necesita hacer algo sobrenatural, mostrarnos su poder, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Es decir, que vamos a ver unos contextos para tener en cuenta, los cuales son cómo, cuándo y dónde se ejecuta este don. Vamos a ir al libro de Mateo 13, del 53 al 58. Y aquí podemos ver cómo Jesús obró en Nazaret, haciendo milagros en medio de su pueblo. Y vamos a ir dividiendo por parte, no se vayan a adelantar, vamos conmigo. Y vamos a leer la parte que dice cómo. Entonces, en la parte de Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra, Jesús les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Entonces, ¿cómo podemos hacer el don de los milagros? Primero, como les decía, por medio del don de la fe. Eso ya lo explicamos. Ahora, también hay un don de enseñanza. Quien sabe enseñar, pues a su paso va a ejercer otro don para que la enseñanza sea eficaz, poderosa, eficiente y para que las personas se puedan maravillar, porque el hecho o el fin de estos dones espirituales es poder edificar a la iglesia, así que muchos dones van a trabajar en conjunto y es un crecimiento que se ve desde la sabiduría en adelante. Entonces vemos sabiduría, ciencia, fe, le sigue discernimiento de espíritus, le sigue de hacer milagros, sanidades y así sucesivamente. Pero entonces también dice que de dónde tiene esta sabiduría, así que es importante que antes de ejercer un milagro tengamos la sabiduría para enseñarle al pueblo todas las cosas que Él quiere hacer y así poder ejecutar muy bien el don de los milagros. ¿Cuándo se realiza este don de los milagros si lo tenemos? Cuando haya fe alrededor de nosotros. El don no se puede ejecutar cuando hay incredulidad en el pueblo. Evidencia de esto encontramos a Mateo, en la palabra Mateo 13, capítulo 13, versículo 58, que dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que el que realiza el don de hacer milagros, primero él tiene fe, pero también a quien se le va a ejecutar, el receptor, debe también tener fe. Si no, allí Dios no puede operar poderosamente. Miren nada más que aquí quien hacía los milagros era Jesús. Y Jesús es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque no hizo más milagros, sino que solamente hizo pocos milagros. No pudo hacer muchos debido a la incredulidad del pueblo. Así que nosotros también debemos rodearnos de gente que tenga fe, gente que pueda decir, el Señor es grande y misericordioso, el Señor tiene poder y yo lo creo. Yo creo que nosotros deberíamos, antes de ejecutar este don, ejercer la sabiduría y la enseñanza y preguntarle a las personas, ¿tú tienes fe? Cuando ellos llegan a nosotros y nos dicen, necesito que ores por mí para tal situación, preguntarles, ¿tú tienes fe? Antes de ponernos a orar y pedirle al Señor obra poderosamente en ellos, porque puede ser que la incredulidad de ellos nos hagan barrera ante el poder ejecutar bien este don. Entonces sería una pieza, algo fundamental, algo clave
para nosotros poder ejecutarlo bien, ser sabios a la hora de hacerlo, preguntarle a la gente, o por lo menos tener el discernimiento de espíritus para ver, este don es importante para ver si la gente en verdad tiene fe, y no fe en nosotros, fe en Dios, porque Él es el que obra poderosamente y nosotros simplemente somos vasos, somos vasijas. Y si Él lo quiere hacer, pues Él es el que nos muestra si esas personas son fieles y si esas personas de verdad creen en Dios. Por eso entonces también yo diría que los milagros, el don de hacer milagros, va acompañado del discernimiento de espíritus. Tú no te puedes meter a ciertas áreas o ciertos lugares en donde tú estés discerniendo que esta gente tiene incredulidad o le falta fe, perdón. Ahora, ¿dónde se puede ejecutar este don de hacer milagros? Se puede ejecutar en todas partes, pero hay que tener en cuenta una cosa. En Mateo 13, en el versículo 57, dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Vamos acompañándolo justamente en la incredulidad. Este tema es profundo porque justamente como lo dice el Señor Jesucristo, quien es poderoso, quien es Dios, dice que no pudo hacer muchos milagros. ¿Pero por qué no pudo hacer muchos milagros? Porque estaba en su área, en Nazaret, estaba con sus hermanos. Y no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Tal vez en esta situación Jesús se encontró con unos hermanos que no creían en él porque justamente lo vieron crecer. Y encontramos dos aspectos en cuanto a esta parte de que no podemos ser profeta en nuestra propia tierra, y es que uno, la gente suele menospreciar nuestro talento a causa de las capacidades que ellos ven superficialmente, que no somos tal vez muy estudiados, tenemos muchos estudios, perdón, no somos muy inteligentes para ellos, no tenemos tal vez la doctrina que ellos tienen, las teologías que ellos han tenido. En este caso, pues ellos decían, este es un carpintero, entonces lo veían como poca cosa. Aparte de eso, eh, no vieron nunca los títulos que tenían los fariseos, ¿no? Para convertirse en maestro. Eh, Pueden haber muchas situaciones por las cuales ellos no tuvieron fe. Esta está en la primera parte, que es el menosprecio, pero también se encuentra la segunda parte que ya también nos pasa a nosotros hoy en día, y es cuando nuestros hermanos conocieron nuestros errores antes, conocieran quién éramos y vieron todos nuestros pecados. Entonces, cuando la gente ve nuestros pecados, ve que somos vulnerables o fuimos vulnerables en alguna ocasión, de ahí se pegan para decir que no hay poder en nosotros y no pueden suceder esas cosas. ¿Por qué nosotros vamos a enseñar? ¿Por qué nosotros tenemos sabiduría? ¿Por qué nosotros vamos a tener fe? ¿Por qué nosotros vamos a discernir espíritus? ¿Quiénes somos nosotros si simplemente éramos unos pecadores antes? Eso es lo que ven los ojos terrenales, las personas, nuestros hermanos, los que convivieron con nosotros, nuestros familiares. Pero Dios no está viendo eso, porque su palabra dice que de lo vil y lo menospreciado, Él escoge para avergonzar a los sabios, para callar la boca de los leones, para hacer milagros, como lo veíamos en Hebreos 11. Entonces, ¿dónde se puede realizar? En cualquier lado, pero es muy difícil poder ejercer este don de milagros en nuestra propia tierra. Tal vez van a haber algunos milagros, sí, porque no todos desprecian lo que somos, pero hay unos que sí lo van a despreciar y va a ser imposible. Entonces, ¿qué queda? Solamente irnos de ese lugar. Entonces, de ejemplo, tenemos a la mujer con flujo de sangre. Vamos a Marcos 5, del 24 al 30, y dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor.
Entonces aquí lo que podemos ver es que para hacer un milagro, pues debemos ver que con los médicos no hay solución. En el caso de las enfermedades, ¿no? Con los médicos no hay solución. Antes sufren muchísimo. Gastan todo lo que tienen. Justamente yo creo que al hacer milagros es cuando ya no hay más recursos, ya no hay más que hacer por la persona, que necesitamos que este peor cambie, que sea productivo para esa persona. Y dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Este versículo 27 nos deja observar cómo esta mujer de flujo de sangre tenía fe. Ella escuchó de un Jesús y dijo, este hace milagros, ha hecho ya sanidades. Entonces, yo quiero, esta es mi única solución. Al último que voy a ir, tengo fe y aquí va a ser donde me voy a recuperar. Y dice, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Una fe muy grande tenía. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces, aquí dice sana, ¿verdad? Pero es diferente al don de sanidad, porque como les decía al principio, el don de sanidad es cuando se ejecuta en diferentes ámbitos, ¿no? Porque recordemos que la sanidad también había emocional. Primero hay que sanar interiormente, porque muchas enfermedades que se reflejan en lo físico es porque uno está mal interiormente. Entonces, la sanidad es algo que se puede realizar de manera, digámoslo así, tangible, visible, físico, emocional aún, porque en lo emocional a veces uno puede discernir de dónde viene la raíz del problema, ¿no? Y es fácil atacar a cierta raíz cuando tú la conoces y cuando hay una solución. Pero cuando no hay una solución, cuando se han acabado todas las probabilidades, posibilidades de mejora, deja de ser sanidad, don de sanidad, a convertirse en una sanidad que no se ejerce por el don de sanidad, sino una sanidad que se ejerce por el don de los milagros, algo sobrenatural. Y aquí lo vemos cuando dice el poder, dunamis. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la palabra griega dunamis? Dunamis es poder. Por eso aquí podemos ver que es un don de milagros. ¿Y quién más podía hacer esto si no el propio Jesucristo, quien porta al Espíritu Santo? Ahora, nosotros podríamos hacer lo mismo. De hecho, la palabra lo dice, ¿no? Que nosotros podemos hacer mayores cosas que las que hizo Jesucristo. ¿Por qué no las hacemos? Porque no hay fe. La responsabilidad viene de dos vías o va por dos vías. Una de quien hace el milagro y otra de quien la recibe. Podemos ver el ejemplo de Lucas 24, versículo 47 hasta el 49, que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, nuestra responsabilidad para ejecutar o hacer milagros, el don de los milagros, empieza primero en que nosotros nos arrepintamos, en que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados, en recibir a Jesús primero como nuestro Señor y Salvador. Segundo, tenemos también que ser testigos de las cosas que Dios ha hecho. ¿En qué manera? Ser testigos en cómo Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, en donde dejamos de ser el viejo hombre y empezamos a comportarnos como una nueva criatura. Y para comportarnos como una nueva criatura, nosotros debemos quedarnos en la promesa
de nuestro Señor Salvador, de nuestro Padre, y hacerlo a Él como nuestro único Señor y Salvador, con el fin de que podamos ser investidos de poder desde lo alto. ¿Cómo somos investidos? Cuando recibimos nuestras nuevas vestiduras mediante la fe y mediante el don del Espíritu Santo, es decir, que Él viene a nosotros y nosotros al ser el templo del Espíritu Santo y al ser investidos empezamos a recibir los diferentes dones y entre esos el hacer milagros. Pero es muy importante también reconocer que cuando somos investidos por el poder del Espíritu Santo, entonces no solamente recibimos los dones, sino que también recibimos el fruto de su espíritu. De ahí vamos a encontrar que ya vamos a ser personas más amorosas, personas con más gozo, con más paciencia, con más fidelidad, con más compromiso. O sea, nuestro estilo de vida cambia cuando nosotros queremos recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Esa es una responsabilidad que debe existir en nosotros. Para poder hacer milagros hay que arrepentirnos de verdad y hay que recibir ese perdón de los pecados. Por la otra vía, que es de quien la recibe, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, por la otra parte, como lo hablábamos anteriormente, la otra parte para poder recibir el don de los milagros, su responsabilidad es una sola. Muchas veces pues ejecutamos este don de milagros con gente nueva porque es para la edificación de la iglesia. Y para uno añadir personas a la iglesia, muchas veces ellos todavía no se han arrepentido, ellos todavía no se han alejado de su maldad. Pero este don de los milagros los acerca. Lo único que ellos necesitan es fe. Ahora, por medio de la responsabilidad de nosotros, está el ayudarles, mostrándoles que hay un pecado dentro de nosotros y que necesitamos arrepentirnos. Porque es que ahí también es cuando vemos mucha gente que ha tenido un milagro, una sanidad, digamos, de un cáncer muy fuerte, que ya no había más cómo salvarlo. Pero cuando se ejecutó este milagro, efectivamente, pues sí, fue salvo, ¿sí? Pero también vemos el otro extremo que se alejan de las cosas de Dios y vuelven a ser las viejas criaturas que, o siguen siendo las viejas criaturas que eran. Y es porque a veces nosotros no ejercemos con responsabilidad nuestro don de hacer milagros. No discernimos el espíritu de la persona y no sabemos que esta persona no va a cambiar. Y en realidad Dios no solamente quiere sanarlos, sino que Él quiere salvarlos. Entonces sí se dan cuenta que aquí se utilizan los dos términos, sanar y salvar. Por eso el que tiene la responsabilidad de ejecutar el don de hacer milagros debe tener sabiduría y discernimiento de espíritus para saber si esta persona en verdad se quiere arrepentir y alejar de todos sus pecados. Entonces, quien confiesa sus pecados alcanza misericordia. Es necesario poder discernir estos espíritus para poder ejecutar bien el don de los milagros y para hacerlos partícipes de la iglesia de Jesucristo. Acuérdense que el don o todos los dones se realiza con el fin de la edificación de la iglesia. Debemos tener en cuenta en Mateo 7:22 que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor les dijo, les declaró, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que les decía, ¿no? Se ejecuta mal el don de hacer milagros. Y no hay una responsabilidad ni para hacer crecer la iglesia de Jesucristo, ni para nosotros arrepentirnos y pues recibir el perdón de nuestros pecados. Hay gente que ejecuta, digamos, el echar los demonios, ejecuta el profetizar, ejecuta el hacer muchos milagros, pero no han conocido a Cristo, no se han alejado de sus pecados, no se han arrepentido
Y es donde el Señor Jesucristo les dice, bueno, yo los utilicé como un instrumento porque, bueno, supongamos que se salvó alguien, porque esta responsabilidad sí se cumplió, la de quien la recibe, y se añadió a la iglesia de Jesucristo. Dios es fiel a su palabra y Él ejecuta sus dones. Y si es por una sola alma, Él lo va a hacer. Él va a ejecutar el don de milagros, o el don de profecía, o el don de echar fuera a los demonios, nada más por un alma. Pero si esta otra responsabilidad no se hace cargo de su responsabilidad, puede ser que se pierda y que Dios le diga hacedor de maldad. Entonces hay que tener en cuenta que los dones que tengamos no nos hacen salvo, porque nosotros no nos salvamos por los dones, nos salvamos por la llenura del Espíritu Santo, nos salvamos por haberle recibido y habernos apartado del mal, por habernos arrepentido y por haber nacido de nuevo por medio de Jesucristo. Es un don de gracia, es algo que es gratis, es algo inmerecido, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, entonces todos estos que profetizan, todos estos que echan fuera demonios, todos estos que hacen milagros, entrarían fácilmente al reino de los cielos, pero no es por los dones que ellos tienen, sino por la nueva criatura que se convirtieron al recibir el Espíritu Santo de Dios. Ahora, la promesa es que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, como lo decía anteriormente. Juan 14, del 12 al 17 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, para poder pedir en el nombre del Señor, debemos aprender a ser imitadores de Cristo. Y también debemos aprender a recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa promesa y cómo lo recibimos? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, si Él mora en nosotros y va a permanecer en nosotros, que eso es lo que debería, ¿no? Permanecer en nosotros, podemos ser imitadores de Cristo y podemos ejecutar bien cada uno de los dones que el Espíritu Santo nos da a nosotros y ejecutaríamos bien pues, las responsabilidades que el Señor nos ha demandado a cada uno. Teniendo esto en cuenta, entonces podemos darle cierre a este don de milagros. Espero que haya sido muy productivo para cada uno de nosotros y que podamos ejercer muy bien este don de hacer milagros. Si no lo tenemos hasta el momento, pidámoselo al Señor porque es su Espíritu Santo el que mora en nosotros. Y nosotros le podemos pedir al Señor Jesucristo y Él clamará al Padre y pues Él nos lo dará si es su santa y buena voluntad. Recordemos que todos estos dones son para la edificación de la iglesia. Dios les bendiga.